Hay noches en que el viento sopla distinto, no trae lluvia, ni frío, ni promesa de tormenta, solo un murmullo que atraviesa el silencio, recordándonos que nada de lo que tememos es realmente nuestro. Esa voz que el viento arrastra no pertenece a nadie, pero habla de todos, de los que aún duermen, de los que han partido, de los que se resisten a aceptar lo que es. Porque el miedo al destino no surge del futuro, nace del rechazo al presente. El ser humano ha intentado siempre negociar con la vida. Pide certezas, exige explicaciones, se aferra a planes cuidadosamente trazados, como si el universo debiera obedecer sus cálculos. Pero la vida no firma pactos, y cada vez que creemos tener el control, ella cambia las reglas, derriba el tablero y nos obliga a mirar más allá del plan. Ahí, entre el desorden y la incomprensión, aparece la enseñanza más profunda. No se puede vivir con miedo a lo que fue hecho para transformarnos. El destino no llega como un golpe, aunque a veces duela como uno. Llega en la forma de una llamada que no esperas, una despedida que se adelanta, una decisión que te cambia el rumbo. Llega disfrazado de caos, pero en su interior hay un orden que solo se revela con el tiempo. Y ese tiempo, aunque parezca lento, siempre tiene la velocidad exacta de tu comprensión. Temer al destino es temer a la vida misma, porque el destino no es una fuerza ajena, es la suma de todo lo que has sido, lo que eres y lo que estás destinado a ser. Es la corriente que te empuja aunque no quieras, que te lleva incluso cuando te resistes, y quien vive con miedo a ella termina desgastando sus fuerzas en una batalla imposible. Nadie puede vencer al río. Solo quien aprende a nadar con él puede disfrutar de su viaje. El miedo no se vence huyendo, sino mirándolo de frente. Y cuando lo miras, descubres que no era un monstruo, sino un reflejo. El miedo es solo la sombra proyectada por tu deseo de controlar. Si sueltas ese deseo, la sombra se disuelve, y en su lugar aparece una calma tan profunda que ya no necesita garantías. Esa calma no la otorga el mundo exterior, la concede el alma cuando comprende que el destino no se teme, se honra. Hay personas que viven planeando su seguridad, convencidas de que así evitarán el dolor. Guardan, calculan, se anticipan, imaginan todos los qué pasaría si. Y sin embargo, cuando llega lo inesperado, tiemblan igual. Porque el miedo no se cura con previsión, sino con aceptación. No importa cuánto te prepares, siempre habrá algo que no depende de ti. Y en esa frontera, entre lo que puedes controlar y lo que no, empieza la libertad. El sabio no espera que el mundo sea justo, espera tener la fuerza para enfrentar su injusticia. No pide que las cosas salgan bien, pide serenidad cuando no lo hacen, porque entiende que el destino no trabaja para complacerte, sino para formarte. Y la vida, aunque a veces parezca dura, nunca se equivoca en la lección que te entrega. Todo lo que llega a ti, llega para construirte, incluso lo que rompe. Hay días en los que uno siente que camina a ciegas, que todo sentido se escapa. La mente repite, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Pero la mente no entiende el lenguaje del destino, porque el destino no se explica con razones, sino con revelaciones. Lo que hoy duele, mañana será claridad. Lo que hoy confunde, mañana será gratitud. Solo tienes que resistir el impulso de huir del presente, porque en el presente está el mensaje, no en lo que imaginas que podría pasar. A veces creemos que aceptar el destino es resignarse, cuando en realidad es el acto más alto de valentía. La resignación apaga la esperanza, la aceptación la transforma. Resignarse es decir, no hay nada que hacer. Aceptar es decir,
Haré lo mejor con esto que me ha tocado, y esa diferencia sutil separa la derrota de la madurez. El sabio no pide que le cambien las circunstancias, pide que le cambien la mirada. Nadie camina sin miedo, pero algunos han aprendido a hacerlo con el miedo en silencio, sin permitirle decidir. Han comprendido que lo que asusta no es el destino, sino la idea de perder el control. Y el control no es real, es una ficción. Todo lo que intentas retener se escapa. Todo lo que temes perder eventualmente se va. Pero lo que aceptas, lo que abrazas sin resistencia, permanece dentro de ti para siempre. Mira hacia atrás y recuerda. ¿Cuántas veces temiste un final que después se transformó en comienzo? ¿Cuántas veces maldijiste una pérdida que más tarde te salvó? ¿Cuántas veces te sentiste a la deriva solo para descubrir que ese vacío te condujo a tu propósito? Nada ocurre en vano. El destino no improvisa, aunque a veces parezca hacerlo. Es un artesano paciente que talla el alma a golpes de tiempo y silencio. Cada prueba, cada caída, cada retraso, todo tenía que ser así. No hay error en el plan del universo, solo impaciencia en el corazón humano. Y cuando aprendes a confiar en ese plan invisible, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitas comprender, porque entiendes que no todo debe ser comprendido. Hay cosas que solo deben ser vividas. El destino no te pregunta si estás listo, simplemente llega. A veces golpea la puerta con dulzura, otras la derriba, pero siempre entra en el momento exacto. El alma, aunque el cuerpo se resista, lo sabe. Intuye que no hay errores en los tiempos de la vida. Todo lo que ocurre, incluso lo que hiere, es parte de la trama invisible que nos forma. La mente humana teme a lo imprevisible, porque confunde control con seguridad. Pero el control no es refugio, es una jaula. Y la seguridad que ofrece es frágil, como un cristal que se quiebra con el primer temblor del destino. El sabio no busca certezas, busca confianza, porque la confianza no depende de lo externo, sino de la relación que tienes con lo que sucede. No puedes dominar la vida, pero puedes decidir no enfrentarte a ella. Vivir sin miedo al destino no significa ser indiferente. Significa aprender a amar incluso lo incierto. Es comprender que el misterio no es tu enemigo, sino tu guía. Solo quien se atreve a caminar sin mapa puede descubrir caminos nuevos. Y en esos caminos, aunque haya oscuridad, también hay belleza. El miedo intenta impedirte ver esa belleza, pero cuando te detienes a sentirla, te das cuenta de que incluso el dolor tiene su armonía. La existencia no es una línea recta. Es un río que se curva, que cambia, que arrastra lo innecesario. El destino actúa como el agua, parece suave, pero con el tiempo modela la piedra. Así también modela el alma, una y otra vez, hasta que aprende a fluir. Quien se resiste al cambio sufre doble, por lo que ocurre y por no aceptarlo. Pero quien coopera con lo inevitable, encuentra un poder silencioso, el poder de permanecer en paz sin importar el resultado. Muchos pasan la vida esperando que el miedo desaparezca antes de actuar, y no lo saben, pero están esperando lo imposible. El miedo no se va antes, se disuelve durante. El coraje no precede al paso, nace con él. Cada vez que eliges avanzar aunque temas, una parte del miedo muere, y con cada decisión valiente, el alma se expande un poco más. Así crece la confianza, paso a paso, respiración tras respiración. El destino no es castigo ni recompensa, es consecuencia, y entenderlo libera, porque no eres víctima de lo que ocurre, sino participante de lo que construyes. No todo está escrito, pero todo tiene sentido.
La vida escribe los grandes trazos, tú eliges los matices. Y esa colaboración constante entre tu voluntad y el flujo universal da forma a tu historia. Hay quienes creen que aceptar el destino es perder el poder, pero en realidad es recuperarlo. Porque cuando dejas de resistirte, toda la energía que antes gastabas en la lucha se convierte en claridad. Y con claridad puedes ver el siguiente paso, aunque el camino completo siga oculto. Eso es lo que los antiguos llamaban sabiduría. Actuar bien en la incertidumbre. Hay un momento en el que el miedo cambia de rostro. Ya no es pánico ni angustia. Se convierte en una quietud extraña, como la calma antes del amanecer. Y en esa quietud entiendes que no hay destino más difícil que el de no vivir por temor al propio destino. Porque el miedo no evita la caída, solo impide el vuelo. Y cuando por fin decides saltar, descubres que el viento siempre estuvo esperándote. Cada persona que llega a tu vida forma parte de esa arquitectura invisible. Algunos te enseñan amor, otros te enseñan límites. Unos se quedan, otros se van, pero todos cumplen una función. Incluso aquellos que te hieren dejan una huella necesaria. El alma no aprende solo de la dulzura, también del fuego. Y si no existiera el contraste, nunca sabrías cuánta luz puedes generar en la oscuridad. Hay noches en las que el destino parece cruel, pero es generoso, porque te arranca lo que no te corresponde, aunque no lo entiendas. Te quita lo que te encadena, aunque lo ames. Te obliga a soltar, porque el alma no puede avanzar con las manos llenas. Y mientras lloras lo perdido, la vida prepara lo que vendrá. Esa es la paradoja divina. Cuando crees que algo muere, en realidad está germinando. El miedo te hará pensar que estás solo, pero no es cierto. El mismo orden que mueve las mareas y hace girar las estrellas también sostiene tus pasos. No estás a la deriva, solo estás aprendiendo a confiar. Y cada vez que eliges confiar, el universo responde. No con palabras, sino con sincronías, con señales, con encuentros. El destino habla en un lenguaje que no se oye, se siente. A veces basta con observar el cielo. Ninguna estrella brilla por miedo a apagarse. Brillan porque su naturaleza es hacerlo. Y tú también estás hecho para brillar, aunque no conozcas la duración de tu luz. No temas al final. Tema quien nunca se atreve a empezar. El miedo tiene voz, pero tú decides si la escuchas. Tiene fuerza, pero tú eliges si le das poder. No se trata de eliminarlo, sino de domesticarlo, de enseñarle que puede acompañarte, pero no dirigir tu vida. Y cuando lo haces, cuando caminas con el miedo pero sin cederle el mando, el destino deja de ser amenaza y se convierte en compañía. Recuerda, todo lo que se va te deja algo, todo lo que llega te trae algo, y todo lo que permanece te transforma. El destino no viene a destruirte, viene a completarte. Y cuando lo entiendes, ya no hay nada que temer. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han hecho detenerte aunque sea un instante, no es casualidad. Quizás el destino quería recordarte algo que habías olvidado, que no tienes que saber lo que viene para vivir con serenidad. Solo necesitas fe, y esa fe puede comenzar hoy. Y si deseas seguir caminando este viaje interior, suscríbete, no por rutina, sino como un gesto de compromiso con tu propia calma. Cada palabra que escuches será una semilla más para esa paz que en el fondo ya está dentro de ti. El miedo desaparece cuando comprendes que nada se ha perdido realmente. Todo lo que crees que el destino te arrebató, continúa viviendo en otra forma. Las personas que se fueron dejaron ecos en tu memoria
Las oportunidades que no tomaste te mostraron tus límites, los errores te enseñaron a mirar con humildad. El destino nunca quita sin ofrecer una lección a cambio. Y las lecciones que duelen son, casi siempre, las que más perduran. El tiempo también es parte del destino, y aunque parezca enemigo, el tiempo solo quiere que madures. Quiere que aprendas a no precipitarte, a no retener, a no suplicar por lo que ya cumplió su ciclo. Todo lo que se fuerza termina rompiéndose. La vida fluye mejor cuando dejas de empujarla. El miedo nos susurra que no estamos preparados, que no somos suficientes, que podríamos fallar, pero el destino no espera a los perfectos, sino a los dispuestos. La disposición es la llave que abre todas las puertas. No necesitas tener certezas, solo presencia. Y cuando actúas desde la presencia, incluso el error se vuelve sabiduría. Cada amanecer es una conversación entre tú y el universo. No importa si la escuchas o no. Está ahí, invitándote a confiar un día más. La vida no promete ausencia de dolor, promete sentido. Y cuando encuentras ese sentido, el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro. El miedo retrocede frente a un propósito claro. Por eso, vivir sin miedo al destino no es vivir sin heridas, sino vivir con propósito incluso en medio de ellas. El ser humano se construye de preguntas sin respuesta, y sin embargo, cada silencio de la vida tiene su mensaje. La incertidumbre no es enemiga, es el lenguaje del crecimiento. Cuando no sabes lo que viene, estás siendo llamado a expandirte. El alma evoluciona en lo desconocido, no en lo predecible. Hay días en que el destino parece dormido. Nada cambia, nada avanza, todo se repite. Pero en ese aparente estancamiento también hay movimiento, el movimiento interno. El alma se prepara, aunque tú no lo veas. Y cuando por fin llega el momento, todo encaja con una precisión que asusta. Lo que esperabas, lo que perdiste, lo que negabas, todo se alinea como piezas que el tiempo guardó en silencio hasta que supiste comprenderlas. Cada persona lleva su propio ritmo de revelación. No compares tu proceso con el de otros. El miedo se alimenta de comparaciones. La fe se nutre de paciencia. El destino de cada quien tiene su propio reloj. Y no hay mayor violencia que intentar adelantarlo. Cuando te impacientas, siembras frustración. Cuando esperas, cultivas confianza. Y la confianza es la tierra donde florece la serenidad. La verdadera libertad no consiste en poder elegirlo todo, sino en aceptar que no todo se elige. Hay caminos que te eligen a ti, y cuando te rindes a ellos, descubres un orden más grande del que podrías imaginar. La rendición no es debilidad, es reconocimiento. Reconoces que no eres el centro del universo, sino parte de su danza eterna. Y en esa danza el miedo se desvanece porque ya no hay nada que defender. Aprender a vivir sin miedo al destino es aprender a escuchar. Escuchar cuando todo se queda en silencio, cuando la vida no responde, cuando los planes se caen. En ese silencio habita la sabiduría que la mente no entiende. Ahí se forja el temple del alma, en los intervalos donde parece que no pasa nada, pero todo se acomoda. Si alguna vez sientes que perdiste el rumbo, recuerda esto: el destino no se mide por dirección, sino por conciencia. Incluso en la oscuridad puedes estar avanzando si sigues caminando con el corazón despierto. A veces, perderse es la única manera de volver a encontrarse. Y cuando vuelvas a mirar atrás, descubrirás que no te perdiste, simplemente estabas siendo guiado por caminos que aún no podías ver. Cuando el alma acepta lo que la vida dispone, la mente deja de luchar, y esa quietud interior es la antesala de la paz. La paz no es una recompensa,
es una decisión. Decides no pelear con el pasado, no anticipar el futuro, no retener el presente, solo vivirlo, respirarlo, agradecerlo, y esa gratitud transforma el miedo en comprensión. Cada segundo que pasa está lleno de destino. La respiración que ahora tomas forma parte de él. Lo que ves, lo que escuchas, incluso este momento, era necesario. Nada llega por azar, y nada que haya llegado antes de tiempo se perderá. Simplemente espera que estés listo. Cuando comprendes eso, tu forma de mirar cambia. El ruido del mundo ya no te perturba, las noticias ya no te devoran, los juicios de otros pierden peso. Ya no vives pendiente del qué pasará, sino del qué puedo aprender hoy. Y ahí empieza el verdadero dominio del alma. Respira. El miedo es solo el eco de la parte de ti que aún no confía. Déjalo hablar, pero no le respondas. Sigue caminando. Cada paso que das con calma le enseña al miedo que ya no manda. El destino no castiga a quien tropieza, sino a quien se niega a seguir caminando. Así que camina, incluso despacio, incluso con dudas, incluso sin ver el horizonte, porque la fe no necesita claridad, solo decisión. Cuando la vida te pida soltar, suelta. Cuando te invite a esperar, espera. Cuando te empuje, avanza. Y cuando no entiendas nada, calla. En ese silencio se está escribiendo la parte de tu historia que más tarde agradecerás. Si logras hacer de la confianza tu hábito, verás cómo el miedo se transforma en respeto, la incertidumbre en curiosidad y el dolor en gratitud. Ese es el regalo del destino para quien se atreve a no temerle. Hay mañanas en que el mundo despierta antes que tú. El aire parece más frío, la luz más distante, y en el silencio hay algo que pesa, como si la vida te observara desde lejos, esperando que tomes una decisión. El miedo, en esos instantes, se disfraza de pensamiento. Te dice que no salgas de la cama, que no hables, que no intentes, que esperes un poco más. Y así pasa el tiempo, mientras el alma envejece dentro de una mente que teme moverse. Pero el destino no espera. El destino llama incluso en los días sin fuerzas. No hay nada más cansado que huir de lo inevitable, porque el destino no te persigue, te acompaña, te rodea con señales, te muestra caminos, te empuja suavemente primero, con fuerza después, hasta que aceptas. No para castigarte, sino para recordarte quién eres, y aunque a veces se sienta como una tormenta, el destino no viene a destruirte, viene a limpiarte de lo que ya no eres. La vida te lleva a lugares que no pediste, te presenta pruebas que no imaginabas, te obliga a cerrar capítulos que amabas. Y al principio te resistes. Crees que todo se desmorona, que algo salió mal. Pero no es así. Lo que llamas caos es simplemente el orden en movimiento. El destino reorganiza tu historia cuando tú te aferras demasiado a lo viejo. Y mientras tú ves pérdida, él ve espacio para lo nuevo. El miedo aparece cada vez que intentas controlar lo que no puedes. Por eso el sabio elige soltar antes que sufrir. Soltar no es rendirse, es cooperar con lo inevitable. No se trata de abandonar tus sueños, sino de dejar que la vida los acomode en su tiempo, no en el tuyo. Y cuando aprendes eso, el corazón se aligera. Ya no vives esperando, vives confiando. No todo lo que deseas te pertenece, y no todo lo que temes perder es una tragedia. Hay pérdidas que son liberación, hay silencios que son respuesta, hay finales que solo anuncian un comienzo distinto. El miedo a perder es una forma de negarte a crecer, y crecer, aunque duela, siempre es bendición disfrazada. El destino no se equivoca en sus desprendimientos.
Te quita lo que pesa, incluso si aún no sabes agradecerlo. Cada alma tiene su propio proceso para comprender esto. Algunos lo aprenden con paciencia, otros a través del dolor. Pero todos lo aprenden. Nadie puede vivir toda una vida temiendo su propio camino. Tarde o temprano, la vida te enfrenta con tu destino y en ese momento decides seguir huyendo o aprender a confiar. Hay una paz que no proviene de tenerlo todo bajo control. Proviene de aceptar que no hay control, pero sí propósito. El propósito no siempre se ve, se siente, se revela en los momentos más simples. Una palabra, una mirada, un acto de bondad en medio del cansancio. Cada pequeño gesto consciente alinea tu vida con el curso mayor del universo. Y cuando estás alineado, el miedo se vuelve innecesario. El destino no te castiga con dolor, te instruye con él. A veces necesitas perder algo para recordar su valor. Otras veces necesitas no obtener lo que quieres para entender que tu deseo era pequeño. El destino no niega, redirige. Y cuando la redirección duele es porque aún no ves el nuevo camino que se abre. No hay crecimiento sin desorden. La semilla se rompe antes de brotar, el suelo se abre antes de florecer, el alma se sacude antes de despertar. Y ese proceso asusta, claro, porque el miedo ama lo conocido y el destino siempre trae cambio. Pero nada que permanezca quieto vive. El movimiento, por más incómodo que sea, es la señal de que sigues aprendiendo. En los días en que la vida se siente demasiado pesada, recuerda esto: el universo no se detiene, ni tú deberías hacerlo. No porque debas forzarte, sino porque incluso el descanso forma parte del avance. El descanso también es destino, también es movimiento. La quietud, cuando se vive con conciencia, no es inactividad, es preparación. Así como la tierra parece dormida antes de la primavera, el alma también necesita su invierno para renacer. No temas al silencio. El silencio es donde el destino te susurra. Las respuestas no llegan con ruido, llegan con presencia. Cuando logras escuchar más allá del miedo, descubres que el universo nunca dejó de hablarte. Sus señales están en todas partes, en las pausas, en las demoras, en los encuentros fortuitos, en las coincidencias imposibles. No necesitas entenderlas, solo sentirlas. El destino no se razona, se reconoce. Hay algo hermoso en rendirse al flujo de la vida. Es como dejarse llevar por un río que ya conoce el mar. Dejas de resistir y de pronto todo encaja. Lo que parecía error se revela como lección. Lo que parecía pérdida se convierte en liberación. La vida no se equivoca en su secuencia. Solo nosotros, en nuestra impaciencia, olvidamos su ritmo. El miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es desconfianza. Y confiar es el acto más radical que puedes hacer, porque quien confía no depende del resultado, depende de su fe. Esa fe no es religión, es certeza interior, la certeza de que pase lo que pase podrás con ello. Esa es la verdadera valentía, no eliminar el miedo sino atravesarlo. Hay personas que inspiran calma sin decir una palabra. Son aquellas que aprendieron a vivir así, no porque no hayan sufrido, sino porque ya no le temen al sufrimiento. Han comprendido que el dolor pasa, pero lo aprendido queda, y por eso sonríen incluso en los días difíciles. Su paz no es suerte, es práctica. Hay quienes pasan toda la vida intentando predecir el mañana. Gastan su energía en suposiciones, en temores que jamás se materializan, en planes que los alejan del presente. Y cuando miran atrás, descubren que se perdieron la única parte de la vida que era realmente suya, este instante.
El destino no vive en el futuro, vive en el ahora. Y quien logra estar presente ya no teme al porvenir, porque entiende que cada momento contiene todo lo que necesita. La mente, con su ruido incesante, te hace creer que la vida se mide en éxitos, metas y resultados. Pero el alma mide distinto. Para ella, cada suspiro consciente es victoria, cada silencio aceptado es crecimiento, cada lágrima comprendida es purificación. No viniste a dominar el destino, viniste a aprender de él. Y cuando dejas de luchar por imponer tu voluntad, el universo te muestra caminos más vastos de lo que imaginabas. El miedo nos hace pensar que si soltamos el control, todo se derrumbará. Pero en verdad, es al soltar cuando todo empieza a sostenerse solo. La vida no necesita tus manos tensas, necesita tu entrega. Y entregar no es rendirse, es confiar en el equilibrio perfecto que sostiene las mareas, las estaciones, los latidos. Esa misma inteligencia que mantiene el cosmos también cuida de ti. No estás separado de ella, eres parte de su respiración eterna. Hay una paz que solo llega cuando aceptas que no tienes todas las respuestas. El alma no vino a entenderlo todo. Vino a experimentar, a sentir, a recordar. Cuando aceptas tu ignorancia con humildad, el destino deja de parecer enemigo y se revela como maestro. Cada error, cada pérdida, cada demora es una lección disfrazada de incertidumbre. Y el miedo se disuelve ante la gratitud, porque donde hay gratitud, no puede habitar el temor. Piensa en todo lo que has superado. Aquello que creías imposible y sin embargo aquí estás. Piensa en las veces que el mundo se derrumbó y aún así seguiste respirando. ¿De dónde crees que vino esa fuerza? No fue casualidad. Era el destino empujándote a descubrir de qué estás hecho. Y ahora lo sabes. Eres más fuerte de lo que temes, más sabio de lo que crees, más libre de lo que imaginas. Vivir sin miedo al destino es caminar con los ojos abiertos al misterio. Es no necesitar que la vida te explique cada paso. Es confiar en que incluso el silencio tiene sentido, incluso la espera tiene propósito. No hay pausa sin motivo, no hay pérdida sin enseñanza. Cada cosa ocurre con precisión divina, incluso aquellas que no comprendes todavía. Tu tarea no es controlar el flujo, sino aprender a navegarlo con serenidad. Cuando entiendes esto, cambia la forma en que miras a los demás. Dejas de juzgar sus caminos, porque sabes que también están siendo guiados. Cada persona libra su propia batalla con lo desconocido. Y por eso, en lugar de criticar, comienzas a comprender. El miedo se transforma en compasión y la compasión en sabiduría. Ahí comienza la verdadera madurez espiritual, cuando eliges amar, incluso lo que no entiendes. Hay días en que el destino te habla en voz alta y otros en que guarda silencio. En ambos hay enseñanza. El ruido de la vida te empuja a actuar. El silencio te invita a sentir. Ambos son necesarios, como el día y la noche, y en ese balance descubres que nada sobra, ni siquiera el miedo, porque el miedo, al final, fue tu primer maestro, te mostró tus límites, tus heridas, tus deseos de control. Gracias a él, aprendiste a soltar, a confiar, a rendirte. Sin miedo no habría sabiduría, sin oscuridad no habría luz. El destino, cuando lo abrazas, deja de ser destino y se convierte en camino. Ya no te arrastra, camina contigo. Ya no te empuja, te guía. Y tú, en lugar de resistir, acompañas su ritmo. Así se vive sin miedo, no luchando contra la corriente, sino recordando que siempre formaste parte de ella. Si estás aquí, si has llegado hasta el final de este mensaje, no fue casualidad.
Hay algo en ti que sabe que estas palabras eran necesarias. Tal vez necesitabas escucharlas hoy para volver a respirar sin ansiedad, para mirar el cielo sin dudas, para confiar otra vez. La vida te está esperando, no con promesas, sino con presencia. Solo tienes que decir sí, sí al cambio, sí al silencio, sí al destino. Porque el destino no es un dictador, es un espejo. Te muestra quién eres, no para juzgarte, sino para que te reconozcas. Y cuando te reconoces, el miedo pierde todo su poder. Ya no tienes que correr, ni resistir, ni controlar. Solo vivir con los ojos abiertos, con el alma en calma. Respira una vez más. Mira dónde estás. Todo lo que has vivido te trajo hasta aquí. Y lo que viene, aunque no lo sepas, también será perfecto. No porque sea fácil, sino porque será tuyo. Y si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti sintió alivio, luz o simplemente silencio, suscríbete. Hazlo no por costumbre, sino como un acto simbólico, un pacto contigo mismo para vivir desde la confianza, no desde el miedo. Cada reflexión, cada pausa, cada palabra que escuches en este espacio será una compañía más en tu camino. Aquí no prometemos respuestas, solo la certeza de que no caminas solo. Vivir sin miedo al destino no es alcanzar un estado perfecto, es recordar cada día que la vida sabe más que tú, y mientras sigas respirando con fe, el destino seguirá haciendo su trabajo, llevarte poco a poco hacia la paz que siempre estuvo esperándote.